Un millonario ayuda a una mujer ciega a cruzar la calle y descubre que ella tiene una percepción de la vida mucho más rica y profunda de lo que jamás imaginó. El sol de la tarde reflejaba intensamente en los rascacielos de la ciudad, creando un resplandor que hacía entrecerrar los ojos a todos los transeúntes. En medio de la bulliciosa actividad de la metrópolis, los autos de lujo avanzaban lentamente por las avenidas, mientras hombres y mujeres apresurados caminaban en todas direcciones. Entre ellos, destacaba un hombre alto y elegante, vestido con un traje hecho a medida y un reloj que reflejaba su estatus como uno de los hombres más ricos de la ciudad. Este hombre, conocido por todos como el señor Olvera, no podía evitar sentirse desconectado del mundo que lo rodeaba, a pesar de estar rodeado de todo lo que el dinero podía comprar. El señor Olvera había construido su fortuna desde cero. Proveniente de una familia humilde, había trabajado sin descanso para convertirse en uno de los empresarios más exitosos del país. Sin embargo, a pesar de su éxito, había algo que siempre le faltaba, un vacío que ni sus negocios ni sus posesiones podían llenar. Todos los días, mientras recorría la ciudad en su coche de lujo, observaba a la gente en las calles y se preguntaba si alguno de ellos sentía lo mismo. Esa tarde en particular, mientras esperaba que el semáforo cambiara de color, sus ojos se posaron en una figura en la esquina de la calle. Una mujer ciega, con una pequeña sonrisa en el rostro, sostenía su bastón blanco y esperaba pacientemente para cruzar. El señor Olvera, sin saber exactamente por qué, sintió un impulso de ayudarla. Era raro en él, pero esa simple acción le pareció lo correcto. Aparcó su coche cerca y se acercó a la mujer. «Disculpe, ¿le gustaría que la ayudara a cruzar la calle?», le preguntó con voz firme pero amable. La mujer giró su cabeza hacia él, como si pudiera verlo con una claridad que Olvera no podía comprender. «Le agradecería mucho, joven», respondió ella con una sonrisa cálida que lo desarmó por completo. Tomando con suavidad el brazo del señor Olvera, la mujer comenzó a caminar con él. Mientras lo hacían, el tráfico y el ruido de la ciudad parecieron desvanecerse para él, como si en ese momento solo existieran los dos en el mundo. Había algo en la serenidad de la mujer que lo intrigaba, una paz que él no había experimentado en años. Cuando llegaron al otro lado de la calle, la mujer soltó su brazo y le dio las gracias de nuevo. El señor Olvera, sorprendido por lo mucho que esa breve interacción lo había afectado, se quedó un momento en silencio antes de hablar. «¿Cómo puede usted estar tan tranquila en medio de todo este caos?», preguntó, sin poder contener su curiosidad. La mujer ciega volvió a sonreír, esta vez con un toque de sabiduría en su expresión. «La verdadera paz no se encuentra en lo que nos rodea, joven. Está dentro de nosotros, en cómo percibimos el mundo, no en cómo lo vemos». Esas palabras resonaron en lo más profundo de Olvera. Se despidió de la mujer, pero mientras regresaba a su coche, no podía dejar de pensar en lo que ella había dicho. Era como si, de alguna manera, esa mujer que no podía ver el mundo con sus ojos lo había visto a él de una manera que nadie más lo había hecho. Mientras el señor Olvera se alejaba, una sensación nueva comenzaba a crecer en su interior, algo que no había sentido en mucho tiempo, la necesidad de buscar algo más allá de lo que siempre había conocido. Si te ha intrigado esta historia, no olvides suscribirte, darle like y compartir el vídeo para que más personas puedan descubrir la profundidad detrás de nuestras percepciones. Al día siguiente, el señor Olvera no podía dejar de pensar en la mujer ciega. Sus palabras seguían resonando en su mente como un eco interminable. ¿Cómo alguien que no podía ver el mundo exterior podía tener una visión tan clara de la vida? Era una paradoja que lo inquietaba profundamente. Decidido a entender más, el señor Olvera regresó a la misma calle a la misma hora, esperando encontrar a la mujer nuevamente. Para su sorpresa, allí estaba, de pie en la misma esquina, con la misma sonrisa tranquila en su rostro. El destino, o tal vez algo más, parecía haberlo llevado de vuelta a ella. Se acercó lentamente, sin saber exactamente cómo iniciar la conversación. «Buenos días», dijo finalmente, tratando de sonar casual. «Me alegra volver a verla». La mujer inclinó la cabeza hacia él, reconociendo su voz al instante. «Ah, el joven amable que me ayudó ayer. Es un placer verlo de nuevo». El señor Olvera sonrió, aunque ella no podía verlo. Había algo en su presencia que lo hacía sentir más ligero, menos atrapado en el peso de sus propias preocupaciones. Después de unos momentos de vacilación, decidió ser directo. «Ayer, usted dijo algo que me ha dejado pensando. Dijo que la paz no se encuentra en lo que nos rodea, sino en cómo percibimos el mundo. ¿Podría explicarme más a qué se refería?». La mujer asintió, como si esperara esa pregunta. «Es sencillo, joven.
Muchas personas creen que la felicidad y la paz se encuentran en cosas externas, en lo que poseen, en lo que ven, en lo que hacen. Pero la verdadera paz, la que perdura, proviene de aceptar el mundo tal como es y encontrar la armonía dentro de uno mismo. El señor Olvera frunció el ceño, tratando de procesar sus palabras. Pero, ¿cómo puede aceptar el mundo tal como es, si ni siquiera puede verlo? La mujer soltó una suave risa, una que estaba llena de comprensión. El hecho de que no pueda verlo con mis ojos no significa que no lo perciba. Mis otros sentidos, mi corazón y mi mente me muestran cosas que muchas veces los ojos no pueden ver. Yo percibo la bondad en las personas, la calidez en sus palabras, el ritmo de la vida en el sonido de la ciudad. Todo eso me conecta con el mundo de una manera que no necesita de la vista. Olvera se quedó en silencio, sintiendo que cada palabra que ella decía abría una puerta nueva en su mente. Nunca había considerado la posibilidad de que alguien pudiera experimentar la vida de una manera tan rica sin depender de lo visual. Para él, todo había sido siempre sobre lo que podía ver y poseer. Pero esta mujer parecía vivir en un mundo mucho más vasto, uno lleno de matices que él nunca había imaginado. Entonces, ¿diría usted que no necesita nada más para sentirse en paz?, preguntó finalmente, con un tono de asombro en su voz. La mujer sonrió de nuevo, esta vez con una serenidad que casi lo desconcertó. No es que no necesite nada más, joven. Es que he aprendido a encontrar todo lo que necesito dentro de mí. La verdadera riqueza no está en lo que se puede acumular afuera, sino en lo que se cultiva adentro. El señor Olvera sintió un nudo formarse en su garganta. Sus palabras eran simples, pero el impacto que tenían en él era profundo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeña en comparación con alguien más, no por lo que tenía o no tenía, sino por lo que no había aprendido. La conversación continuó durante un rato más, con el señor Olvera haciendo preguntas y la mujer respondiendo con una paciencia infinita. Cada respuesta que ella daba lo hacía reflexionar más profundamente sobre su propia vida y sus propias percepciones. Cuando finalmente se despidieron, él se alejó sintiéndose como si hubiera dado los primeros pasos en un viaje que apenas comenzaba. Mientras el señor Olvera caminaba de regreso a su coche, las palabras de la mujer seguían girando en su mente. Sentía que algo en él había cambiado, aunque aún no sabía exactamente qué era. Una cosa era segura, no podía regresar a su vida sin explorar más lo que había descubierto. El señor Olvera regresó a su lujosa mansión, una obra maestra de la arquitectura moderna, repleta de las comodidades más exclusivas. Sin embargo, al atravesar las amplias habitaciones decoradas con obras de arte y muebles de diseñador, se dio cuenta de algo que nunca antes había notado: el silencio. Un silencio que no provenía de la ausencia de ruido, sino de la falta de algo más profundo, algo que llenara ese espacio vasto y frío que ahora le parecía vacío. Se sentó en su despacho, rodeado de contratos, informes financieros y reconocimientos a su éxito empresarial. Pero todo eso, que antes le daba un sentido de logro, ahora le parecía carente de significado. Las palabras de la mujer ciega resonaban en su mente, cuestionando la esencia misma de lo que había considerado importante durante toda su vida. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en su cama quínsice, rodeado de lujos que solo un pequeño porcentaje de la población mundial podría permitirse, el insomnio se apoderó de él. No podía dejar de pensar en la mujer ciega y en cómo ella, a pesar de su condición, parecía tener una vida mucho más plena y significativa que la suya. Al día siguiente, en su oficina, durante una reunión con sus ejecutivos más cercanos, el señor Olvera se encontró distraído, incapaz de concentrarse en las cifras y proyecciones que normalmente habrían captado toda su atención. Se preguntaba cómo algo que había dedicado toda su vida a construir ahora le parecía tan insustancial. El vacío que sentía no era algo que pudiera llenar con más dinero o más posesiones. Había alcanzado todos los objetivos que así había propuesto. Había adquirido todo lo que había deseado. Y sin embargo, el sentimiento de insatisfacción solo había crecido con el tiempo. Ese vacío interior, esa sensación de que algo fundamental le faltaba, ahora era más evidente que nunca. Durante los días siguientes, trató de sumergirse en sus negocios, de distraerse con nuevos proyectos, pero nada lograba desviar sus pensamientos de la conversación que había tenido con la mujer ciega. Se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había logrado, había algo esencial que no entendía: el sentido de la paz y la satisfacción interior que la mujer poseía. El señor Olvera empezó a evitar las reuniones sociales y las citas de negocios que antes disfrutaba. Las cenas elegantes, las fiestas exclusivas, los encuentros con otros empresarios exitosos, todo eso le parecía superficial. Empezó a sentirse como un extraño en su propio mundo, desconectado de las cosas que antes valoraba. Una noche,
Mientras miraba por la ventana de su mansión, contemplando la ciudad que se extendía bajo sus pies, se sintió completamente solo. Era una soledad que iba más allá de la falta de compañía. Era una soledad existencial, un reconocimiento de que, a pesar de todo lo que tenía, no había logrado encontrar lo que realmente importaba. Ese vacío interior era un abismo que parecía crecer con cada día que pasaba. Sabía que no podía continuar así, pero tampoco sabía qué debía hacer para encontrar la paz que tanto anhelaba. Las palabras de la mujer ciega habían despertado algo en él, pero ese despertar también lo había dejado con más preguntas que respuestas. Fue entonces cuando comprendió que no podía encontrar esas respuestas solo. Necesitaba entender lo que la mujer ciega sabía, necesitaba descubrir la fuente de su serenidad y sabiduría. Y para hacerlo, sabía que tendría que cambiar su vida de una manera que nunca había imaginado. Determinó que debía regresar a esa esquina, buscar a la mujer y pedirle que le enseñara cómo ver el mundo de la manera en que ella lo veía. Pero sabía que no sería fácil, porque lo que estaba en juego no era simplemente su curiosidad, sino toda su manera de vivir y entender la vida. El señor Olvera se acostó esa noche con una resolución clara: no iba a permitir que ese vacío continuara gobernando su vida. Estaba decidido a encontrar una manera de llenarlo, aunque eso significara desafiar todo lo que había conocido hasta ahora. El señor Olvera, decidido a encontrar las respuestas que tanto necesitaba, comenzó a buscar en lugares donde nunca antes había pensado ir. La lujosa rutina a la que estaba acostumbrado ya no le brindaba la satisfacción que alguna vez le ofreció. Ahora, su mente estaba ocupada con preguntas más profundas, y sentía la urgencia de explorar terrenos desconocidos. Durante las siguientes semanas, Olvera comenzó a alejarse de sus círculos sociales habituales. Empezó a frecuentar barrios menos favorecidos, hablar con personas de diferentes clases sociales y observar la vida desde una perspectiva completamente nueva. Su chofer y guardaespaldas lo miraban con incredulidad cada vez que él pedía que lo llevaran a zonas de la ciudad que no estaban en su radar de seguridad. Pero Olvera no estaba preocupado por su seguridad, estaba buscando algo mucho más importante. Se sentía incómodo, fuera de lugar, al caminar por calles estrechas y abarrotadas, rodeado de personas que luchaban por sobrevivir día a día. Pero también sentía una conexión inexplicable, como si estuviera en el lugar correcto para encontrar lo que buscaba. Las conversaciones que tenía con la gente que conocía en esos lugares le revelaban una realidad que él había ignorado durante toda su vida. Un día, mientras visitaba un pequeño parque en uno de esos barrios, se encontró con un grupo de ancianos sentados en un banco, charlando animadamente. Olvera, intrigado por sus risas y su camaradería, decidió sentarse cerca de ellos. Al principio, se sintió cohibido, pero pronto uno de los hombres mayores lo invitó a unirse a la conversación. Hablaban de la vida, de sus experiencias, de las luchas que habían enfrentado. Olvera escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra, cada historia. Aunque sus vidas habían sido difíciles, había en ellos una paz y una aceptación que él no podía entender completamente. Al final, uno de los ancianos, notando su silencio, le preguntó: ¿qué te trae por aquí, joven? No pareces del tipo de persona que suele visitar estos lugares. Olvera, después de una pausa, decidió ser honesto. Estoy buscando algo que no puedo encontrar en mi mundo. Estoy buscando respuestas. El anciano lo miró fijamente, como si pudiera ver a través de él. Las respuestas no siempre están donde las esperamos. A veces, están en los lugares más simples, en las personas más humildes. Pero para encontrarlas, primero hay que saber qué preguntas hacer. Esa conversación dejó una marca en Olvera. Se dio cuenta de que su búsqueda no se trataba solo de encontrar a la mujer ciega o de obtener respuestas inmediatas. Se trataba de entender las preguntas correctas, de explorar su propia vida y las vidas de aquellos que había ignorado durante tanto tiempo. Sin embargo, a pesar de todos los nuevos lugares que visitaba y las personas que conocía, la sensación de vacío persistía. Sabía que había algo más que necesitaba descubrir, algo que aún no había tocado en su búsqueda. Finalmente, un día decidió que era el momento de volver a donde todo había comenzado. Sabía que debía regresar a la esquina donde había conocido a la mujer ciega, aunque no estaba seguro de si la encontraría de nuevo. Pero una cosa era clara: no podía seguir adelante sin volver a hablar con ella, sin entender completamente lo que había intentado enseñarle. Mientras se preparaba para salir de su casa ese día, sintió una mezcla de esperanza y temor. Esperanza de que su búsqueda lo llevara finalmente a las respuestas que tanto anhelaba, y temor de que, incluso después de todo, el vacío persistiera. Con una determinación renovada, el señor Olvera subió a su coche y le indicó a su chofer que lo llevara a esa esquina. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaban al lugar,
consciente de que lo que sucediera ese día podría cambiar su vida para siempre. El coche del señor Olvera se detuvo suavemente en la esquina donde había conocido a la mujer ciega. El lugar estaba tan concurrido como lo recordaba, con personas yendo y viniendo, atrapadas en el bullicio de la ciudad. Sin embargo, sus ojos solo buscaban una cosa: la figura familiar de la mujer que había cambiado su perspectiva de la vida. Salió del coche y, con una mezcla de ansiedad y esperanza, comenzó a caminar hacia el punto exacto donde la había visto por primera vez. Su corazón latía con fuerza, y aunque trataba de mantener la calma, no podía evitar preguntarse si ella estaría allí, si tendría la oportunidad de hablar con ella una vez más. Y entonces, la vio. Estaba de pie en el mismo lugar, con su bastón blanco en la mano y esa misma expresión tranquila en el rostro. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si todo hubiera sido preparado para que ellos se encontraran de nuevo. El alivio que sintió al verla fue abrumador, y una sonrisa involuntaria se dibujó en su rostro. Se acercó a ella con pasos decididos pero cuidadosos, temeroso de romper el hechizo de serenidad que la rodeaba. «Buenos días», dijo suavemente, esperando no asustarla. La mujer giró su rostro hacia él, reconociendo su voz al instante. «Ah, joven, me alegra escuchar su voz nuevamente. ¿Cómo ha estado?» El señor Olvera tomó aire, como si sus palabras estuvieran cargadas de más significado del que pudiera expresar. «He estado buscando respuestas que no he podido encontrar en mi mundo. Y creo que usted es la única persona que puede ayudarme a entender». La mujer asintió lentamente, como si ya supiera que él regresaría, como si hubiera estado esperando este momento. A veces, lo que necesitamos no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de percibir. Cuénteme, joven, ¿qué ha aprendido desde la última vez que nos vimos? Olvera se tomó un momento para reflexionar. He intentado buscar en lugares que antes ignoraba. He hablado con personas que nunca pensé que conocería. He escuchado sus historias y he tratado de entender sus vidas. Pero a pesar de todo, siento que aún me falta algo esencial que no logro captar. La mujer lo escuchó con atención, su rostro impasible pero lleno de comprensión. El camino hacia la verdadera paz y entendimiento no es fácil, joven. Implica mirar dentro de uno mismo y enfrentar las verdades que hemos evitado durante mucho tiempo. ¿Está dispuesto a hacer eso? La pregunta lo tomó por sorpresa, pero al mismo tiempo supo que la respuesta era sí. «Estoy dispuesto», respondió con determinación. «No puedo seguir viviendo como lo hacía antes. Necesito entender lo que usted sabe, necesito encontrar esa paz interior que parece poseer». La mujer sonrió, una sonrisa suave y llena de sabiduría. «La paz no es algo que se encuentra, es algo que se cultiva. Es como un jardín que necesita ser cuidado y nutrido. No puede forzarse, pero puede florecer si le das el espacio y el tiempo necesarios». Olvera asintió, comprendiendo en un nivel más profundo lo que ella quería decir. «Entonces, ¿cómo empiezo? ¿Cómo puedo comenzar a cultivar esa paz?» «Empieza por aceptar que no lo sabes todo», respondió ella. «Deja de buscar respuestas en el exterior y empieza a buscar dentro de ti. Permítete sentir, escuchar y estar en silencio. La paz no vendrá de más riquezas o posesiones, sino de un corazón que está en paz consigo mismo». Las palabras de la mujer resonaron profundamente en Olvera. Era como si, por fin, hubiera encontrado el camino que tanto había estado buscando. Se dio cuenta de que no era una cuestión de añadir más cosas a su vida, sino de desprenderse de lo que no era esencial, de lo que le impedía ver la verdadera belleza de la vida. «Gracias», dijo finalmente, con una sinceridad que no había sentido en mucho tiempo. «Gracias por ayudarme a ver lo que antes no podía». La mujer asintió, sabiendo que su trabajo no estaba terminado, pero que el joven estaba en el camino correcto. «Sigue caminando, joven. El camino es largo, pero cada paso te acercará a la paz que buscas». El señor Olvera se despidió con un sentimiento de gratitud y humildad que nunca antes había experimentado. Mientras se alejaba, supo que su vida estaba cambiando de una manera que jamás había anticipado. Y aunque el camino hacia la paz interior sería largo, estaba dispuesto a recorrerlo, paso a paso. Después de su último encuentro con la mujer ciega, el señor Olvera comenzó a sentir un cambio profundo en su interior. Lo que antes le parecía esencial ahora le resultaba trivial, y lo que había ignorado durante años comenzó a ocupar un lugar central en sus pensamientos. La transición no fue inmediata ni fácil, pero estaba decidido a seguir el consejo que había recibido: buscar dentro de sí mismo, en lugar de en las cosas materiales. Olvera dedicó las primeras horas de cada mañana a la reflexión.
Solía sentarse en el jardín de su mansión, un lugar que hasta ese momento solo había visto como una extensión de su riqueza, pero que ahora utilizaba como un refugio de tranquilidad. El silencio del amanecer, interrumpido solo por el canto de los pájaros, se convirtió en el marco ideal para explorar sus pensamientos y emociones más profundos. Al principio, no sabía cómo enfrentar el torbellino de sensaciones que lo asaltaban. Era como si, al abrir la puerta a su mundo interior, una avalancha de emociones reprimidas hubiera sido liberada. Se sintió abrumado por la cantidad de cosas que había dejado sin resolver, desde su relación con sus padres hasta los sacrificios personales que había hecho en su camino al éxito. A medida que pasaban los días, Olvera comenzó a confrontar esos sentimientos con una honestidad brutal. Se dio cuenta de que, a lo largo de su vida, había construido muros alrededor de su corazón, muros que lo protegían del dolor, pero que también lo aislaban de la verdadera felicidad. Ahora, por primera vez, estaba dispuesto a derribar esos muros y enfrentar las verdades que había evitado durante tanto tiempo. Uno de los recuerdos más dolorosos que surgió durante sus reflexiones fue el de su infancia. Olvera había crecido en una familia pobre, y desde muy joven había decidido que nunca volvería a vivir en la miseria. Esa determinación lo había impulsado a trabajar incansablemente, pero también lo había llevado a distanciarse de sus raíces y de su familia. Recordó a su madre, una mujer fuerte y amorosa, que siempre le decía que el verdadero valor de una persona no se medía por lo que tenía, sino por lo que llevaba en su corazón. En su afán por escapar de la pobreza, Olvera había olvidado esas palabras. Decidido a reparar los errores del pasado, Olvera tomó el teléfono y llamó a su madre, con quien no había hablado en mucho tiempo. La conversación fue emotiva, llena de recuerdos y arrepentimientos, pero también de un profundo deseo de reconexión. Olvera se dio cuenta de que el amor y el apoyo de su madre eran parte de la paz que tanto buscaba, y que la distancia que había puesto entre ellos solo había alimentado su insatisfacción. Además de reconectar con su madre, Olvera comenzó a pasar más tiempo con las personas que realmente importaban en su vida. Volvió a visitar a los ancianos del parque, buscando en sus historias la sabiduría que le ayudara a entender mejor su propio camino. También comenzó a involucrarse más en las vidas de sus empleados, descubriendo que detrás de cada rostro había una historia que merecía ser escuchada. A medida que avanzaba en su jornada interna, Olvera notó que su enfoque en los negocios comenzaba a cambiar. Ya no estaba motivado por el deseo de acumular más riqueza, sino por el impacto positivo que podía tener en las vidas de los demás. Comenzó a replantear la manera en que manejaba su empresa, buscando formas de mejorar las condiciones de trabajo y de contribuir más a la comunidad. El cambio más significativo, sin embargo, ocurrió en su propio corazón. Lentamente, comenzó a experimentar la paz interior que tanto anhelaba. Era una paz que no dependía de lo que poseía, sino de cómo se sentía consigo mismo y con los demás. Esa paz le permitió ver la vida desde una perspectiva completamente nueva, una que estaba alineada con los valores que había redescubierto a través de su jornada interna. El proceso no fue sencillo ni rápido, pero con cada día que pasaba, Olvera sentía que estaba más cerca de la persona que siempre había querido ser. Entendió que la paz interior no era un destino, sino un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento personal. Y aunque sabía que todavía tenía mucho por recorrer, estaba agradecido por haber encontrado el camino. Conforme el señor Olvera avanzaba en su camino hacia la paz interior, se dio cuenta de que necesitaba tomar decisiones importantes que cambiarían el curso de su vida. Estas decisiones no eran fáciles, pero eran necesarias para alinear su nueva perspectiva con las acciones que tomaba en el mundo exterior. Sabía que, para seguir adelante, tendría que desprenderse de muchas cosas que antes consideraba esenciales. La primera de estas decisiones fue reducir drásticamente su estilo de vida. Olvera había acumulado una cantidad inmensa de propiedades, vehículos de lujo y objetos de arte que habían sido símbolos de su éxito. Sin embargo, ahora esos objetos le parecían más como cadenas que lo mantenían atrapado en un ciclo de insatisfacción. Decidió vender la mayoría de sus propiedades y donar gran parte de sus riquezas a causas benéficas que realmente hicieran una diferencia en la vida de las personas. Este proceso no fue simple. Cada venta y cada donación lo enfrentaban a sus antiguos apegos y al temor de perder el estatus que había construido a lo largo de los años. Sin embargo, con cada paso que daba, sentía una liberación, como si cada objeto del que se deshacía le permitiera respirar más libremente. Olvera comprendió que su identidad no estaba en las cosas que poseía, sino en el impacto que podía tener en los demás y en la paz que podía encontrar dentro de sí mismo. Otra decisión difícil que tuvo que enfrentar fue el manejo de su empresa. Durante años, había dirigido sus negocios con una mentalidad competitiva, enfocada en maximizar las ganancias a cualquier costo. Sin embargo, ahora veía el mundo empresarial bajo una nueva luz.
Se dio cuenta de que podía utilizar sus recursos y su influencia para crear un entorno laboral más justo y humano. Decidió implementar políticas más éticas en su empresa, enfocadas en el bienestar de sus empleados y en la sostenibilidad a largo plazo. Estas decisiones no fueron bien recibidas por todos. Algunos de sus socios y ejecutivos lo cuestionaron, temiendo que estos cambios afectaran negativamente las ganancias. Olvera tuvo que enfrentar la resistencia de aquellos que no compartían su nueva visión, y en algunos casos, incluso tuvo que despedir a personas que se negaban a adaptarse a los nuevos valores de la empresa. A pesar de los desafíos, Olvera mantuvo su convicción de que estaba haciendo lo correcto. Sabía que no podía continuar con su vida como antes, y que estos cambios eran fundamentales para construir una empresa que estuviera alineada con los principios de integridad y respeto que ahora guiaban su vida. Lentamente, comenzó a ver los resultados positivos de sus decisiones. Sus empleados trabajaban con más motivación, los clientes valoraban la nueva ética de la empresa, y él mismo se sentía más en paz con cada día que pasaba. Sin embargo, no todas las decisiones fueron relacionadas con su vida profesional. Olvera también tuvo que enfrentarse a dilemas personales que había evitado durante mucho tiempo. Uno de los más difíciles fue confrontar su soledad. A pesar de estar rodeado de personas en su trabajo y en sus círculos sociales, se dio cuenta de que había evitado formar relaciones profundas por miedo a ser vulnerable. Ahora, comprendía que la verdadera paz interior también requería abrirse a los demás y permitir que las personas entraran en su vida de manera significativa. Decidió empezar a pasar más tiempo con su madre, visitándola regularmente y compartiendo con ella aspectos de su vida que antes había mantenido en secreto. También comenzó a reconectar con viejos amigos a los que había dejado atrás en su ascenso al éxito, buscando reconstruir las relaciones que había descuidado. A medida que tomaba estas decisiones difíciles, Olvera descubrió que la paz interior que tanto buscaba no era un estado que se alcanzaba y se mantenía de forma pasiva. Era un equilibrio delicado que requería tomar decisiones conscientes todos los días, decisiones que a menudo implicaban sacrificios y desafíos. Pero sabía que cada una de estas decisiones lo acercaba más a la vida plena y significativa que había comenzado a vislumbrar desde su primer encuentro con la mujer ciega. Con su vida tomando un rumbo completamente diferente, el señor Olvera empezó a sentir una renovada energía y propósito. Ya no se trataba de acumular más riqueza o poder, sino de hacer una diferencia real en el mundo. Sentía que, por primera vez, estaba alineando sus acciones con los valores que había descubierto en su interior. Una de las primeras decisiones que tomó fue involucrarse más activamente en proyectos filantrópicos. Aunque había donado grandes sumas de dinero en el pasado, ahora quería hacer más que solo contribuir financieramente. Quería estar presente, entender las necesidades de las personas a las que ayudaba y participar activamente en la creación de soluciones. Con ese objetivo en mente, comenzó a visitar organizaciones benéficas y a conocer de primera mano los desafíos que enfrentaban. Olvera quedó particularmente impresionado por una pequeña organización local que brindaba apoyo a personas sin hogar. La dedicación de los voluntarios y la gratitud de las personas a las que ayudaban lo conmovieron profundamente. Decidió que quería ser parte de esa causa, no solo como donante, sino como alguien que podía ofrecer su tiempo y habilidades para hacer una diferencia. Así que empezó a trabajar codo a codo con los voluntarios, organizando eventos, recaudando fondos y, lo más importante, escuchando las historias de las personas a las que ayudaban. Fue en ese proceso que Olvera comenzó a notar un cambio en cómo lo percibían los demás. Ya no era visto solo como el poderoso empresario, sino como un hombre genuinamente interesado en mejorar las vidas de los demás. Las personas comenzaron a acercarse a él no por lo que podía ofrecer en términos de dinero, sino por el ejemplo que estaba dando de humildad y compromiso. Esta nueva misión también lo llevó a reconsiderar su enfoque en los negocios. Decidió utilizar su empresa como una plataforma para el cambio social, integrando proyectos comunitarios y programas de responsabilidad social en sus operaciones. Olvera quería que su empresa fuera conocida no solo por sus productos y servicios, sino por el impacto positivo que tenía en la sociedad. Lentamente, los cambios que implementó empezaron a dar frutos. La empresa comenzó a recibir elogios por su compromiso con el bienestar social, y esto, a su vez, atrajo a empleados y socios que compartían su visión. Olvera se sintió revitalizado al ver que su trabajo ahora tenía un propósito mucho más allá de las ganancias financieras. Estaba construyendo algo que podía perdurar y generar un impacto real. Al mismo tiempo, su involucramiento en las actividades filantrópicas lo llevó a conocer a otras personas con intereses similares. Se rodeó de un nuevo círculo de amistades, personas que, como él, buscaban algo más en la vida que el éxito material. Estas relaciones le brindaron un sentido de comunidad y pertenencia que no había experimentado antes, y que contribuyó aún más a su paz interior.
Uno de los momentos más significativos para Olvera ocurrió durante una reunión con los líderes de varias organizaciones benéficas. Durante la conversación, una joven que dirigía un programa para jóvenes en situación de riesgo compartió su historia personal y cómo había decidido dedicar su vida a ayudar a otros que enfrentaban las mismas dificultades que ella había superado. Su pasión y dedicación inspiraron a Olvera de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Al final de la reunión, Olvera se acercó a la joven y le expresó su admiración por el trabajo que hacía. Ella, con humildad, le agradeció y le dijo algo que lo conmovió profundamente. Lo que hacemos no se trata solo de cambiar la vida de otros, sino de cambiar la nuestra. Cada acto de bondad, cada esfuerzo que hacemos por los demás, también nos transforma a nosotros. Esa es la verdadera recompensa. Estas palabras resonaron en Olvera, recordándole lo que había aprendido de la mujer ciega y cómo cada paso que había dado en su nueva misión lo había acercado más a la paz y el propósito que tanto anhelaba. Comprendió que su nueva misión en la vida no solo se trataba de ayudar a otros, sino de continuar su propia transformación personal, de seguir creciendo y aprendiendo a través del servicio y la humildad. Con esta nueva claridad, Olvera se comprometió a seguir en este camino, sabiendo que cada día traía nuevas oportunidades para hacer el bien y para continuar cultivando la paz interior que tanto valoraba. A medida que el señor Olvera avanzaba en su nueva vida dedicada al servicio y a la transformación personal, parecía que todo estaba alineándose con su propósito recién descubierto. Sin embargo, como suele ocurrir en los momentos de mayor crecimiento, también enfrentó su mayor desafío. La vida antigua, la que había dejado atrás, no iba a soltarlo tan fácilmente. Un día, mientras trabajaba en un proyecto comunitario, Olvera recibió una llamada inesperada de uno de sus antiguos socios de negocios. Se trataba de una oportunidad de inversión en un proyecto internacional que prometía enormes beneficios financieros. La propuesta era tentadora, y el socio insistía en que Olvera debía involucrarse, argumentando que este podría ser el mayor éxito de su carrera. La llamada despertó algo en Olvera, un eco de su vida pasada, cuando estas oportunidades eran su pan de cada día. La promesa de éxito y reconocimiento, el impulso de volver a estar en la cima del mundo de los negocios, lo hizo dudar por un momento. Aunque había trabajado mucho para alejarse de esa mentalidad, la oferta despertó viejas ambiciones que pensaba que había superado. Durante los días siguientes, Olvera se encontró dividido entre dos mundos: el que había creado con tanto esfuerzo, centrado en el servicio a los demás, y el atractivo mundo del poder y la riqueza que una vez lo había definido. Las dudas comenzaron a asaltarlo, y por primera vez desde que había comenzado su transformación, sintió que estaba perdiendo su equilibrio. Se encontró hablando de la oferta con algunas personas de confianza, incluidos los nuevos amigos que había hecho en el ámbito de la filantropía. Algunos lo animaron a considerar la oferta, sugiriendo que podía utilizar los beneficios para apoyar aún más sus causas benéficas. Otros, sin embargo, le advirtieron que volver al mundo de los negocios de alto nivel podría deshacer todo el progreso personal que había logrado. Olvera sabía que esta decisión era más que una simple elección de negocios. Era una prueba de su verdadera convicción y de cuánto había cambiado realmente. Se dio cuenta de que, si aceptaba la oferta, corría el riesgo de ser arrastrado de nuevo a un ciclo de ambición y acumulación que había estado tratando de dejar atrás. Una noche, después de horas de reflexión, Olvera decidió volver al lugar donde todo había comenzado, la esquina donde había conocido a la mujer ciega. Se paró allí en silencio, recordando cómo había sido su vida antes de ese encuentro y cómo había cambiado desde entonces. Se dio cuenta de que, aunque la tentación era fuerte, no podía permitirse perder de vista lo que había aprendido y el camino que había decidido seguir. En ese momento de reflexión, se dio cuenta de algo crucial. Su antiguo deseo de éxito y reconocimiento no era más que una manifestación de su miedo al vacío interior. Había llenado su vida de cosas y logros para evitar enfrentar esa soledad y falta de propósito. Pero ahora, había encontrado un sentido de paz y plenitud que no podía permitirse perder. Finalmente, decidió rechazar la oferta. Se dio cuenta de que no necesitaba volver a ese mundo para sentir que tenía valor. Su valor no estaba en lo que podía lograr externamente, sino en cómo vivía su vida y en el impacto positivo que tenía en los demás. Rechazar esa tentación fue una de las decisiones más difíciles que había tomado, pero también fue la más liberadora. Olvera volvió a casa esa noche, sintiéndose más seguro de su camino que nunca. Sabía que la vida siempre le presentaría desafíos, pero estaba convencido de que, mientras mantuviera su compromiso con su nueva misión, no habría tentación suficientemente grande como para hacerlo retroceder. Había aprendido que la paz interior no era un destino que se alcanzaba y se mantenía sin esfuerzo. Era un estado que requería decisiones conscientes y continuas. A partir de ese día,
Olvera se sintió más en paz consigo mismo que nunca. La tentación había probado su resolución, y al superarla, había confirmado que su transformación era real. Su vida ahora estaba firmemente enraizada en los valores que había descubierto, y estaba decidido a seguir en ese camino, sin importar los desafíos que pudiera enfrentar en el futuro. El señor Olvera se despertó una mañana sintiéndose renovado, como si una pesada carga hubiera sido levantada de sus hombros. El rechazo de la oferta que había amenazado con arrastrarlo de nuevo a su antigua vida lo había liberado de las últimas ataduras que lo mantenían vinculado al pasado. Ahora, más que nunca, estaba decidido a vivir plenamente en su nueva misión de servicio y crecimiento personal. Con esta determinación, Olvera redobló sus esfuerzos en los proyectos filantrópicos que había iniciado. Cada día estaba más comprometido con las causas que apoyaba y más involucrado en las vidas de las personas que lo rodeaban. Ya no se trataba solo de donar dinero o de liderar iniciativas desde la distancia. Ahora estaba en el terreno, trabajando junto a los voluntarios, conociendo las personas a las que ayudaba y sintiendo en carne propia los desafíos y las alegrías que cada nuevo día traía. Uno de los momentos más significativos de esta transformación ocurrió durante una visita a un refugio para personas sin hogar. Mientras ayudaba a servir la comida, Olvera notó a una joven madre con su hijo pequeño. Se acercó a ella y comenzaron a hablar. La joven le contó su historia. Había perdido su trabajo y su hogar debido a circunstancias fuera de su control, pero nunca había perdido la esperanza de que las cosas mejorarían. Inspirado por su resiliencia, Olvera decidió involucrarse personalmente en ayudarla a encontrar un empleo y un lugar seguro para vivir. No fue una tarea fácil, pero su determinación y recursos marcaron la diferencia. Después de semanas de esfuerzo, la joven finalmente consiguió un trabajo estable y pudo mudarse a un pequeño apartamento con su hijo. Ver la sonrisa en su rostro y la esperanza renacida en sus ojos fue uno de los mayores logros que Olvera había experimentado en su vida. Este tipo de experiencias se convirtieron en la norma para él. Olvera se dio cuenta de que cada acto de bondad, por pequeño que fuera, tenía el poder de transformar vidas, incluida la suya. Su visión de la vida había cambiado por completo. Ya no medía su éxito por la cantidad de dinero en su cuenta bancaria, sino por el número de vidas que podía impactar positivamente. El cambio en su enfoque también se reflejó en su empresa. Al adoptar una filosofía de negocio más humanista y socialmente responsable, Olvera no solo mejoró la moral de sus empleados, sino que también atrajo a clientes y socios que compartían sus valores. La empresa prosperó de una manera que no solo era rentable, sino también significativa, y eso le trajo una satisfacción que el dinero por sí solo nunca podría haberle proporcionado. Sin embargo, el verdadero cambio estaba en su interior. Olvera ya no era el hombre ansioso y siempre en busca de más que había sido. Había encontrado la paz interior que tanto anhelaba. Una paz que no dependía de las circunstancias externas, sino de su capacidad para estar en armonía consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Había aprendido que la verdadera riqueza no es media en bienes materiales, sino en la calidad de las relaciones, en la profundidad de la experiencia humana y en la capacidad de vivir una vida con propósito. Al final de su jornada, Olvera miró hacia atrás y se dio cuenta de cuánto había cambiado desde el día en que ayudó a cruzar la calle a la mujer ciega. Aquella pequeña acción había desencadenado una transformación que lo había llevado a redescubrir quién era realmente y qué era lo que más valoraba en la vida. Ahora, estaba listo para continuar en ese camino, sabiendo que siempre habría nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para crecer y ayudar a los demás. La transformación de Olvera estaba completa, pero su viaje estaba lejos de haber terminado. Con su corazón y su mente abiertos, estaba preparado para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que, mientras mantuviera sus principios y su compromiso con el servicio, su vida seguiría siendo rica en paz, propósito y significado. Si esta historia te ha inspirado, no olvides suscribirte, darle like y compartir el vídeo para que otros también puedan descubrir el poder de la transformación personal. Gracias por acompañarnos en este viaje.